Vamos a entrar en materia con el tema que continuamos hablando hoy en este camino hacia Pentecostés en el que estamos. Hemos venido hablando de que es tiempo de consagrar y hemos estado hablando mucho de la cosecha, cómo es el tema de la cosecha del trigo. Pero más allá de hablar de eso, pues porque no es un curso de agronomía, ahí el Paz sabe más que todos nosotros y nos da sopa y sé con ello, es intentar extraer los principios espirituales de este tema. Y hoy vamos a hablar de la era. No es la era de hielo, no es la era en cuanto a tiempo, es la era en cuanto al trigo. La era es el lugar, el terreno, muy bien, donde se hacía el procesamiento del trigo. Entonces, para establecer una plataforma, lo que hemos venido repitiendo, Eclesiastés 3.1 nos dice: hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay un tiempo para todo, es la manera en que lo hemos dicho. Y hemos hablado cómo nosotros aplicamos estos versículos para nuestras vidas. Todo tiene su tiempo, y tiempo de trabajar, tiempo de estudiar, tiempo de comer, tiempo de ayunar y demás. Incluso en Eclesiastés continúa diciendo y dando ejemplos de muchos tiempos. Tiempos de celebrar la vida, tiempos de luto, también están ahí, ¿cierto? Tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de gozarnos, pero también tiempos de introspección, de pensar, de arrepentirnos. Hay un tiempo para todo. Y hemos hablado cómo, así como hay tiempos para nuestras vidas, Dios tiene sus tiempos. Y resulta que Él tiene su calendario, su cronograma, y estamos en los tiempos de Él. Y como Él lo revela en Levítico 23, revela todo su calendario anual, diciendo cada una de las actividades que debía hacer el pueblo, y las condensa en 3 grandes temporadas, que en Deuteronomio 16 las dice de esta manera: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Y establece 3 grandes temporadas: en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas o Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Y dice: y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Y el Señor convoca a estas 3 grandes temporadas a los varones para que fueran en el lugar que Él escogiese. Y el lugar que Él escogió fue en Jerusalén, en el monte Moria. Ahí escogió Él hacer el templo, y ahí iban los varones israelitas cada año a repetir estas fiestas, hasta que llegó Jesucristo. Y Jesucristo nos dio el entendimiento completo de qué eran estas fiestas. Si nos quedamos con Levítico 23, pues fiestas bonitas, la salida de Egipto, pero fiestas muy enfocadas tan solo en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero en Jesús nos incluye a todos. Nos dice: estas fiestas nos recuerdan lo que Jesús ha hecho, hizo, hace y hará por su iglesia. Dirá la persona que a tu lado: por nosotros, por nosotros. Entonces, los panes sin levadura, donde ocurría la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, cada una de esas fiestas se cumplen en Jesús, quien murió en la Pascua, fue sepultado en panes sin levadura y resucitó en primeros frutos. Luego de ahí había un conteo de 7 semanas hasta llegar al Pentecostés. Y contaban 7 semanas de sábado a sábado. Hay una construcción aquí al lado, por si acaso, entonces tranquilos. No es que se están metiendo ahí los ladrones, no. Hay una construcción al lado, entonces tranquilos. Hay un conteo de 7 semanas hasta el Pentecostés. Y se cuenta de sábado a sábado. Y decía: el día siguiente al sábado, o sea, el domingo. Entonces, 7 por 7, 49 más 1, 50, eso es lo que significa Pentecostés. Ese conteo celebrará una fiesta. Presentará unos panes en el templo y muchas cosas más que seguro veremos en su momento, que lo hemos visto también en otros años. El caso es que había un conteo para esa fiesta y, coincidencias de coincidencias, es en la fiesta de Pentecostés donde se derrama ¿qué? El Espíritu Santo, donde ellos recordaban la entrega de la ley. Nosotros, la iglesia, recibe el Espíritu Santo y el Señor coloca su ley, la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, cumpliendo la promesa, cumpliendo la profecía que había hecho con Jeremías. Entonces vemos como cada fiesta tiene un cumplimiento en Jesús. Y por eso creemos que las 3 fiestas que faltan, que son las que se celebran hacia la época de otoño, hacia lo que es septiembre, octubre, en nuestro calendario actual, el día de trompetas, el día de expiación y tabernáculos,
nos hablan de lo que el Señor hará en su segunda venida. Que va a venir como ladrón en la noche, en un momento en que nadie sabe, va a sonar un gran estruendo. Dice que vendrá con la trompeta de Dios, entonces lo asociamos. El día de trompetas nos habla de el regreso del Señor. El día de expiación separará unos a la derecha, otros a la izquierda. Nos habla del juicio, el gran juicio. Y tabernáculos que recordaban que habitaron en el desierto con la presencia del Señor día y noche. Para nosotros es ese recordar que nosotros somos el tabernáculo del Señor, que el Espíritu del Señor ya está en nosotros, pero también esa promesa que habla Apocalipsis 21 y 22 de una nueva Jerusalén, de un nuevo hogar que dice que desciende del cielo, o sea que no dice vamos a ir al cielo, dice ¿qué? Desciende del cielo hacia nuevos cielos y nueva tierra, donde reinará la justicia, y recordamos ese habitar por siempre con el Señor. Entonces, las fiestas no son de los judíos, son un calendario profético de Dios que nos habla acerca de Jesucristo, pero hay principios espirituales que extraemos para nuestras vidas. Entonces, ahora, en este momento estamos en ese conteo hacia la fiesta de Pentecostés, que es el domingo 24 de mayo. Vamos a estar celebrando, vamos a ver cómo nos guía el Señor. Vamos a hacer un compartir, entonces la idea es que nos vayamos preparando, por favor, de aquí a allá. Entonces en tu mercadito ve incluyendo algo para traer, para compartir con los demás, ¿sí? En la medida de tu capacidad, pero que nadie se presente con las manos vacías, como lo dice ahí la Escritura, ¿cierto? Es en la medida de tu capacidad. No, pero yo qué voy a tener para llevar algo para compartir con 50, en la medida de tu capacidad, pero que eso no sea excusa para no traer nada, en la medida de la capacidad de cada uno. Entonces quedan 3 semanas, estamos en ese conteo y hemos venido hablando precisamente del trigo porque era una fiesta asociada con la cosecha de los granos, la cebada y en especial del trigo también. Mateo 13, 24 al 30 dice, Jesús les refirió una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces dice, este hombre sembró trigo y vino el enemigo y sembró cizaña. Y más adelante, al explicar la parábola, dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Pero la buena semilla son los hijos ¿de qué? Del reino. Mira a la persona que está a tu lado, mírala por un momento. Y luego la semillita. O la semillota, algunos son más grandes. Somos ahí más grandes. O la semilla del reino, ¿cierto? Somos los hijos del reino. Entonces el Señor compara el trigo con nuestras vidas. Y en varias parábolas vuelve y compara el trigo. Miren, la mies es mucha, hablando de las personas que están listas para que alguien les predique, para que sean discípulos de Cristo. Entonces el Señor, al compararnos con el trigo, llegábamos a una conclusión. El proceso del trigo nos habla mucho de lo que es el proceso de los hijos del reino, de nosotros. Y por eso es que hemos venido en estas últimas semanas dándole al tema del trigo. Y hemos hablado de todo el proceso del trigo, desde la siembra y crecimiento, la cosecha, lo que es el atado y el transporte, lo que es la separación por medio del trillado, lo que es la limpieza por medio de aventar el trigo y el refinamiento por medio del zarandearlo. Ahí está corridito hacia abajo. Lo que es el almacenamiento después y lo que ocurre en la molienda cuando ya por fin llega el proceso final donde se convierte en harina para el uso, para el consumo humano. Y hablábamos de cómo esto tiene todo una representación de lo que es nuestra vida espiritual. Primero, cómo Jesús pasó por todo este proceso para darnos ejemplo y cómo en diversas etapas de nuestra vida nos podemos sentir que estamos en alguna de estos procesos delante del Señor. Y preguntábamos, ¿no? ¿En qué etapa del proceso te encuentras? Como lo que ministraba ahorita el pastor, ¿no? ¿Cuántos se sienten que están siendo trillados, que están siendo aventados, que están siendo zarandeados en sus vidas? Y hablábamos del propósito final, que es la harina. ¿La harina para hacer qué? Pan. ¿El pan de qué nos habla? De alimento. No fuimos creados para nosotros mismos, sino para otros, para el Señor y por medio de Él para otros. En Romanos 8:29 nos habla del propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Personas que a veces decimos, ¿cuál será mi propósito? Romanos 8:29 dice,
A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es tu propósito? Ser como Jesús. Que el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, sea el fruto de tu vida. Ser como Jesús es el propósito eterno de todos nosotros. Entonces, ¿por qué soy un buen ciudadano? No soy un buen ciudadano, ¿sí? Para llegar a parecerme a Jesús, porque Jesús habita en mí y soy como Él. Eso se ve reflejado en cómo me porto como ciudadano, en mi cultura. Porque soy un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, aún cometiendo errores, pero pido perdón, busco restituir cuando hago algo mal. Digo, perdón, esta no es la manera de reaccionar. ¿Por qué todas estas cosas? Porque estoy siendo formado a la imagen de Jesús. Pero ninguno de nosotros es un producto terminado. Aún Pablo al final de sus días en Filipenses estaba en la cárcel, ya sentía que ya iba a entregarlo todo y dice, he acabado la carrera, ¿sí? Ya he guardado la fe. Pero aún él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces esto es una carrera que es para toda la vida. No es una carrera de 100 metros, es una maratón, una triatlón, una pentatlón, muchos procesos que vivimos y es para toda la vida. Por eso seguimos siempre en proceso de formación. Lo importante de los procesos es estar avanzando. Vamos madurando, vamos creciendo en áreas, vamos avanzando. Y eso es lo importante de cada proceso en que estamos cada uno de nosotros, estar avanzando. Y aun cuando nos sentimos estancados, el rendirnos delante de Él y decirle, tú, Señor, prometiste que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la madurará. Y es confiar en que el Señor, aun cuando tú sientes y no confías en lo que tú has logrado o has avanzado en Él, no es confiar en ti mismo y en tus fuerzas. Esa es actitud positiva, eso es nueva era. Confía en ti mismo. Busca el poder que está en ti. Busca la fuerza del universo y que fluya a través de toda esta basura que combina mensaje espiritual, combina incluso versículos, hablan de Jesús, pero sin reconocerlo como rey. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No. Nuestra fuerza está en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mí mismo. ¿Es que el Señor me ha hecho tan fuerte? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza viene del Señor y nos toca cuidarnos, lo mencionamos porque hoy en día hay muchas corrientes donde el ego es lo que más se infla, a lo que más se le da cabida. Y con todo esto de busca dentro de ti, busca en tu niñez, busca de dónde vienen tus traumas, busca cómo ayudarte a ti mismo, busca todo centrado en nosotros. Y soterradamente y disimuladamente, eso es el satanismo puro. Porque ¿qué es el satanismo puro? Se lo enseñó Jesús a Pedro. Cuando Jesús dice, me toca ir a la cruz, tomamos la cena ahora, ¿no? Me toca morir. Y Pedro le dice, ay, no hables eso, corta y cancela esas palabras tan feas, Jesús. El Señor tiene planes para ti, planes de paz, de bienestar, para darte un futuro, para darte una esperanza. Se nos olvida que ese pasaje que le da, aquí haciendo la paréntesis, ¿no? Que le da el Señor a Israel, se lo da a Jeremías cuando están siendo deportados para pasar 70 años de juicio. Y les dice, sí, tengo planes para ustedes, planes de paz, de esperanza, para darles un futuro y una esperanza en 70 años. Sus hijos lo verán. Sí, o sea, les está dando ánimo en medio de que van a ser probados y serán Dios. Entonces, Pedro, volviendo al tema, le dice, no te pase nada malo, Jesús, no declares eso, que tú eres, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿cómo vas a declarar que te vas a morir? Y Jesús le dice, oh, tienes razón. No le dice eso. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, y da la definición más pura de satanismo que hay en toda la Escritura. Jesús mismo, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y dice así, aléjate de mí, Satanás,
porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. El satanismo puro es humanismo. El satanismo puro es el humanismo. Poner la mirada en las cosas de los hombres por encima de las de Dios. Que Dios quiere el bienestar de los hombres es otra cosa, pero partimos de la fuente que es Él. Y hay una pequeña gran diferencia. Entonces, el propósito no es destruir el trigo. El propósito de todas estas cosas, de ser como Jesús, es quitar todo aquello que no es útil para que sea útil y cumplir su propósito eterno. Ser como Jesús, alimentando a otros. Otra manera de decirlo, ser y hacer discípulos de Cristo. Entonces teníamos y hemos hablado del tema de la cosecha. ¿Y qué venía después de cosechar el trigo? Viene el tema de que el trigo debe pasar por un proceso de transformación, porque el trigo sigue en la espiga, los granos de trigo están ahí adentro. Tú no llevas la espiga, tú no compras espigas de trigo. Tú no vas al supermercado o lo pides y pides espiga de trigo. ¿Qué pides? Harina de trigo. Donde pidieras las espigas de trigo, intentarás hacer pan, ¿sí? No va a ser muy agradable. Va a estar tieso ese grano y demás, las espigas, la paja, todo lo que tiene no está listo para ser consumido. Entonces, el trigo después de ser cosechado, que a veces llegamos hasta ahí, la cosecha. A veces llegamos ahí, el evangelismo. Y una persona y decide por Cristo y ya. Ahora ven, porque falta el proceso. ¿Qué proceso? De transformar esa espiga primero en un grano, que pueda ser luego molido. Y ese proceso donde acontecía en ese lugar llamado la era, que encontramos en la Escritura vez tras vez, desde Génesis, ¿sí? Y la encontramos a través de parábolas de las que el Señor habla. Incluso Juan el Bautista menciona el tema de la era. Entonces la era es el lugar de procesamiento del grano de trigo. ¿Y qué acontecía en la era? Se trillaba. ¿Cómo se trillaba? Con bueyes. Se utilizaban en muchas ocasiones, y los registros arqueológicos lo han confirmado. Estamos hablando por lo menos en el Medio Oriente, donde está Israel, ¿sí? De estos tablones, y les colocaban piedras por debajo, y por lo general se montaba alguien encima del tablón que estaba siendo llevado por los bueyes en este lugar de piedra que era la era, para pasar por encima de las espigas. ¿Para qué? Para destruir la espiga y que saliera el grano, porque el grano es tan fuerte que los tablones no lo destruían, pero hacían suficiente presión y fuerza para sacar todos los granos, porque no se podían poner a desgranar el trigo uno por uno. No daba el tiempo, no daba la capacidad de las personas en cuanto a la cantidad. Entonces se creó todo este sistema para trillar. Y en la Escritura, en muchas ocasiones, el Señor utiliza la imagen del trillar para referirse a procesos de juicio sobre su pueblo. ¿Y qué es lo bonito? Que para nosotros, por lo general, asociamos el juicio con la destrucción. Pero el Señor asocia el juicio con la restauración, con la transformación. ¿Por qué? Porque el juicio es, te voy a pasar por fuego. Pero la Escritura del Nuevo Testamento dice, ¿no? Pasamos por fuego para que lo que es oro y plata permanezca. Pero lo que es paja, hojarasca, se queme. Entonces hay procesos de juicio en nuestras vidas que no buscan nuestra destrucción, sino que quitemos aquello que no es importante. Cuando una persona que ha estado distraída en muchas cosas y aún en cosas buenas, pero distraída, aún distraída de su familia, distraída de su congregación, distraída de poner los ojos en las manos, en el Señor y poner su vida en sus manos, viene una situación de enfermedad que empieza a trillar. Viene una situación de pronto de una enfermedad terminal que no sabe cuántos meses, años o semanas le queden. Lo primero que piensa no es, me tengo que terminar la serie de Netflix, se acaba esta semana, que no me puedo ir para el otro lado sin saber en cómo terminó el coreano con la coreana al fin. Y piensa en ¿qué? Su familia. Se da cuenta de todas las horas que le he gastado a este trabajo. ¿Y quién se va a acordar de mí? Sí, ponen al otro día,
Se busca, ingeniero, se busca esto, se busca lo otro. Empieza a poner prioridades, empieza a buscar del Señor. Porque hay una situación de enfermedad, me estoy sintiendo trillado. Empieza a quitar la espiga y empieza a quedar ¿qué? El grano. Entonces hay situaciones en nuestra vida que no son para destrucción. Son para procesarnos, para que salga lo mejor que el Señor, eso sí, Él ha depositado en nosotros. Y para que lo que es paja, lo que es esa espiga, lo que a veces tenemos pero que no nos suma ni nos resta, pero está ahí estorbando en nuestras vidas, sea removido. Fuera de eso, después de hacer ese proceso en que los granos quedaban ahí, pues los granos quedan, salen de la espiga, pero queda la espiga, los pedazos de la paja, todo. Entonces viene el proceso de aventar. Yo sé que estoy repitiendo para algunos que sí estuvieron en esa ocasión, escuchando, tienen la membresía premium. Entonces, muy bien. ¿De qué está hablando? Pregúntele luego al de al lado cuando salgan. El aventar era coger eso y lanzarlo al aire. Por eso se escogían espacios donde viniera mucho viento. ¿Por qué? El grano es pesado. Si tú lanzas la paja, los granos, todo al aire, el viento que está soplando constantemente se va a llevar lo liviano, lo vano, la paja. Pero el grano va a volver a caer. Y ese era el proceso que se hacía para limpiar la era y para ir separando el grano y para que lo que cayera fuera grano y que el viento se vaya llevando lo que es paja, lo que no es. Entonces hay procesos, y lo hemos dicho, donde nos sentimos que se nos aventaron, que nos aventaron, se nos fue el piso. Una situación en nuestras vidas, emocional, económica, que de pronto no nos sentimos trillados, pero sí desubicados. ¿Y ahora qué? Y de nuevo empezamos a ver lo que son las prioridades. Empezamos a analizar nuestras vidas y empezamos a ver lo que es vano. ¿Y cuál es el propósito? Quitar lo que nos suma. ¿Para qué? Para ser más como Jesús. Entonces el Señor, incluso Juan, cuando habla de la venida de Jesús, Juan el Bautista me refiero, que dice: el que viene después de mí, dice que ya tiene, ¿cierto? Ya tiene el bieldo en su mano, que es el instrumento para aventar. Y dice: va a venir a limpiar su era. O sea, ¿qué busca hacer Él? No busca destruir, busca es limpiar, refinarnos, procesarnos, porque sabe que con Él y en Él y para Él podemos ser mucho más. Porque sabe que aunque yo no crea que yo puedo llegar a ser como Jesús, Él ha depositado todo en mí para llegar a ser como Jesús. Pero debo rendirme y creer en el proceso que Él tiene. Y una tercera parte del proceso, después de que se hacía esto y se limpiaba esa paja y demás, también la paja más grande se tomaba y se usaba luego de alimento para los animales. Pero ya lo que quedaba de viruta y demás sí era sacado y quemado en muchas ocasiones. Venía el zarandear, que era pasar por ese sedazo, donde se buscaba también que lo más fino, el grano al ser más grande, no va a pasar por el sedazo, pero ya el polvo que va quedando es lo que va siguiendo. Y así es en nuestras vidas espirituales, es lo que Jesús le dice a Pedro que le va a pasar, a él y a los discípulos. Le dice a Pedro: Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. A ver, voy a mirar a ver tus discípulos, a ver qué tanto que hablan y que Jesús y que los seguimos y que hasta la muerte y que vamos a Jerusalén y que así nos maten. Déjame, les doy una zarandeada. A ver qué es grano de lo que tú has hecho en estos 3 años con ellos, qué les ha quedado de lo que tú les has ministrado y qué es paja. Y por eso viene esa zarandeada, donde solo el único discípulo que queda cerca de él luego en la cruz es Juan, y él le dice: aquí está tu madre, aquí está tu hijo, ¿cierto? Y quedan las mujeres y los discípulos salen volando. Pedro lo niega, estaban siendo zarandeados. Pero Pedro fue zarandeado y los discípulos todos fueron zarandeados, pero luego ¿qué hicieron? Regresaron a Jesús. Porque el proceso, o sea, el
proceso era para refinar el grano, no para destruirlo ni desecharlo. Lo que se desecha es la paja, lo que no sirve. Porque el Señor está interesado en el grano, en ti, en mí, en nosotros. Él nos quiere a nosotros. Sí, imagínense todo este proceso por el que pasa el trigo para después coger toda la paja y llevársela y dejar ahí los granos. Es al revés. Cogen los granos y ahí sí están listos para ser almacenados. Así es con nuestras vidas. Hay procesos, el Señor nos quiere es a nosotros. ¿Y nosotros qué nos acostumbramos a entregarle al Señor? Señor, te entrego mi pecado, te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo malo, mi estrés, te entrego mi ansiedad, te entrego todo lo malo. Ya me siento más liviano. Hoy. Y el Señor nos quiere, espérate, imagínense el trigo saliendo así. Estoy más liviano. El trigo no puede caminar, pero nosotros sí. Y el Señor te quiere a ti. Por eso te quiere, sí, quitar el estrés, quitar el pecado, limpiar. Pero porque te quiere a ti, nos quiere a nosotros. Nosotros somos lo que es valioso para Él. No es el pecado, no es la paja, no es la espiga. Ay, el Señor tan obsesionado con esta área en mi vida. No, está obsesionado es contigo, porque te quiere es a ti. Lo valioso eres tú, lo demás es paja. Te está robando tus fuerzas, tus energías, no te permite ser procesado o procesada para dar fruto, para alimentar a otros, para ser como Jesús, que es el propósito eterno, ser como Jesús. Entonces, el propósito no es destruir el grano, es procesar el grano para que pase de estar en una espiga atada en el campo a ser un grano limpio y útil. Ese es el propósito, ser limpios y ser útiles. Ese es el propósito de ir a la era, a ese lugar de procesamiento. Y cosas muy interesantes acontecieron bíblicamente hablando en las eras y en una muy especial. No es el propósito de esta enseñanza, aunque menciono ahí muchos versículos, pero no nos vamos a ir por ahí porque el enfoque es otro. Pero quiero colocar esto más adelante, lo veremos. Pero quiero contar una corta historia de una era muy especial. Una era, recordemos, donde se trillaba, se aventaba y se zarandeaba el trigo. Resulta que había un monte llamado Moriah, que aparece en Génesis 22. Y es un monte donde Abraham ofrece a Isaac. Que Dios le dice, vas a ir al monte que te voy a mostrar, vas a ir a este monte Moriah y ahí vas a ofrecer a tu único hijo. Ahora el Señor lo detiene para que no lo haga, ¿cierto? Era una prueba. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Abraham? Le estaba pegando una zarandeada, ¿sí? Porque lo estaba puliendo, porque estaba muy distraído, se había olvidado su propósito, estaba muy allá debajo de los árboles descansando, que es lo que acontece justo antes de que lleguemos a este capítulo. Estaba Abraham en otra y el Señor le está recordando el propósito. ¿Te olvidaste del propósito? Y lo lleva a ese monte a una zarandeada. ¿Por qué? Porque resulta que en Israel, en el Medio Oriente, hay mucha tierra caliza, que es la tierra que es muy rica en calcio. Es una piedra, ¿dije tierra? Una piedra caliza, que es una piedra, una roca muy rica en calcio. Entonces, muchas de las montañas allá tienen esa roca y está prácticamente, ¿sí?, por fuera. Entonces, acostumbraban buscar para la era, para poder trillar, pues un lugar rocoso, que fuera rico en este tipo de piedra, porque se dejaba moldear un poco y ahí podían los bueyes trillar, porque si van a trillar en tierra, pues ¿qué va a pasar? El grano se va a hundir. Necesitabas un terreno rocoso. ¿Qué es lo interesante de ese tipo de piedra caliza, rica en calcio y demás? Que se forma en las aguas. Entonces los propios científicos dicen, la única manera en que esta piedra esté en esas montañas es porque antes estaban cubiertas de aguas. Que es lo que dice Génesis 1, que estaba la tierra cubierta en aguas y el Señor se paró en esos procesos que Él hace. O sea, era una tierra, ¿sí?, con este tipo de piedra de montaña
que el Señor sacó de las aguas. Una piedra muy especial. Y por eso cuando vaya Abraham a ese monte, Isaac encuentra esas piedras y tiene donde colocar la leña para hacer el altar. Y luego, por si acaso, que alguno no se lleve la idea equivocada, ¿no? No sacrifica a Isaac, el Señor le detiene, le dice, no soy como los falsos dioses que tú has conocido. Mira, aquí hay un, ¿cierto?, sustituto para ti. Pero ¿qué más pasó en esa montaña? Resulta que luego, con el paso del tiempo, se convirtió en una era de un señor llamado Ornán, que era Jebuseo. Jebuseo eran los habitantes de Canaán que habitaban en Jerusalén. Ese monte Moriah queda frente a Jerusalén. Queda ahí mismo. Y ahí él tenía una era. O sea que ¿qué acontecía ahí en ese monte? Donde un día Abraham ofreció sacrificio. Acontecía que se trillaba, se aventaba y se zarandeaba el trigo para procesarlo y para llevarlo a que fuera útil. Y resulta que esa era, que era de un señor llamado Ornán, el Jebuseo, una de las tribus de las naciones que Israel no logró sacar de la tierra prometida. Hicieron fue como un trato. Ok, los conquistamos y ustedes viven y los dejamos vivir, pero tienen que pagar impuestos, tienen que someterse al rey David, porque luego ahí vino a ser la llamada ciudad de David, ¿cierto? Jerusalén. Resulta que David, en medio de esas, estaba muy preocupado por las naciones alrededor y decide hacer un censo que el Señor no le mandó a hacer. O sea, a ver con cuánta gente contaba por si había una guerra. Y el Señor le había dicho, confía en mí, no hagas eso. Hay momentos en que el Señor ha mandado a censar y otros en que Él dice, no. Este era uno de esos en que no había orden del Señor. Y David manda a censar. Entonces viene un juicio de parte de Dios y le ofrece el Señor 3 cosas a David. Le dice, ¿quieres ser trillado? ¿Quieres ser aventado? ¿Quieres ser zarandeado? Le dice, ¿quieres años de hambruna? ¿Quieres que venga una guerra y que te estén persiguiendo tus enemigos durante cierta temporada? ¿O quieres 3 días de una peste? Y David dice, no quiero caer en manos de los hombres, no quiero una guerra larga, prefiero la peste. Y viene esa peste sobre Jerusalén por culpa de que el rey no había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Había saltado la autoridad del Señor. Le pasó a David. Y entonces viene esa peste y demás, y el ángel dice que el ángel se hace donde está esa era, que viene con una espada sobre Jerusalén. Y un profeta le dice a David, el ángel está ahí, pero el Señor te dice que si quieres que sea perdonada Jerusalén, que vayas a esa era y ofrezcas sacrificio. Y ahí es donde David va y se da cuenta, ese lugar es de Ornán el Jebuseo, y le ofrece dinero para comprarle la era, que es la era, el lugar de trillado, procesamiento del trigo. Y el Jebuseo le dice, no, te la regalo y te doy los bueyes, o sea, coge todo esto y quémalo. Sí, aprovechemos, aquí están los bueyes, está, sí, todo, la madera, utilízalo y haz la ofrenda a Dios, porque tú eres el rey. Y ahí es donde David dice la famosa frase, no, porque no le voy a dar a mi Dios al sacrificio que no me cueste, te lo voy a pagar. Y es a él, en esa era, donde le paga. Y hace el sacrificio y acontece algo muy interesante. El Señor manda fuego del cielo sobre el sacrificio que hizo David en esa era donde se trillaba, aventaba y zarandeaba el trigo. Y David tiene temor de Dios, lo dice ahí mismo en la escritura, hacia el final. Entonces David dice, no puedo ir hasta donde está el tabernáculo porque me da cosa del ángel del Señor, la embarré, tengo que caminar más finito ahorita, voy a seguir ofreciendo sacrificios en este lugar. Y consagra esa era de trillar, de aventar, de zarandear, para que sea ahora un altar al Señor. Y conecta la trillada, la aventada, la zarandeada con el sacrificio a Dios.
La estamos agarrando tan bonito, pero no solamente eso. David dice, este lugar voy a consagrarlo y aquí se va a construir el templo para Dios. Y ese lugar donde Abraham, ¿sí?, sacrificó, donde estaba la era de Ornán el Jebuseo, donde durante muchos años y siglos se trillaba, se aventaba y se zarandeaba el trigo, era una vista, se estaba mostrando como algo espiritual del proceso de Dios para llevar a una persona a ser casa de Dios. Y este lugar, que era una era para esto, viene a ser un altar para el sacrificio y es el lugar que se consagra para la construcción del templo. Y por eso es que en Crónicas, en 2 de Crónicas 3:1, Salomón cuando va a construir el templo dice, toca construirlo donde era la era de Ornán, porque fue la orden que dejó el rey David. Era el lugar consagrado y ahí va a estar el altar del sacrificio del templo de Dios, de la casa de Dios. ¿Y qué pasa cuando se inaugura la casa de Dios? Cuando Salomón termina de orar. Imagínense, comienza en 2 de Crónicas 3:1 y termina en 2 de Crónicas 7. ¿Sí? Una larga oración hablando de Israel, del Señor, de poner los ojos en ese lugar y de orar. El Señor manda fuego del cielo de nuevo sobre el altar que estaba encima de donde era la era, donde se trillaba, se aventaba y se zarandeaba. Y viene fuego del cielo. ¿Cómo se inaugura la casa de Dios? Con fuego. Con fuego. ¿Qué aconteció en Pentecostés sobre la iglesia? Vino el Espíritu Santo en lenguas como de fuego. Entonces la era donde se trillaba, aventaba y zarandeaba el trigo viene a ser el fundamento de la casa de Dios. ¿Está siendo trillado? ¿Está siendo aventado? ¿Está siendo zarandeado? Ese no es el final. Ese no es el final. El Señor está haciendo una obra porque el propósito no es destruir el trigo. Es que sea como Jesús. Es que sea como Jesús. Que seamos como Jesús. Ese es el propósito. Entonces, en Mateo 3:12, que es la escritura que hacía referencia antes, dice, el bieldo, ¿sí?, que es el instrumento con que se aventaba, está en su mano y limpiará completamente su era, hablando de Jesús, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El Señor ama su trigo y nos compara a nosotros con el trigo. Nos ama y nos busca a nosotros. No desea destruirnos, lo que quiere es separar, limpiar, refinar. El Señor va a limpiar completamente su era. Es una promesa, la dice Juan. Dice, Él limpiará completamente. Por eso Pablo continúa diciendo, el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el fin. Es una promesa. Él está en muchas ocasiones haciendo ese trabajo en nuestras vidas, pero nosotros, a diferencia del trigo, sí nos podemos quitar del proceso. Sí podemos irnos de la era. Sí podemos buscar nuestra manera. Pero Él ha prometido que limpiará completamente su era. Debemos someternos a sus procesos. Entonces vamos a ver rápidamente 5 características de la era. Y vamos a ver cómo se comparan con nuestras vidas de ese proceso. Y viéndolo desde el punto de vista espiritual. Que son características de lo que hace que pasemos de ser tan solo trillados, aventados y zarandeados a ser el lugar donde habita el Señor, a ser su casa. Entonces la primera característica era que debía ubicarse en un lugar elevado, en un aposento alto, en un lugar alto. Eso nos habla de nuestra posición. En Efesios 2:4-6 dice, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces la era, el lugar de procesamiento, es un lugar alto. Y el Señor dice que nos posiciona con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Cuán importante es para los procesos espirituales estar bien posicionados? Estás pasando por un proceso donde te sientes trillado, aventado, zarandeado. No olvides tu posición en Cristo. Asegúrate de estar en el lugar correcto y no la vivienda, en el lugar equivocado. Porque si te trillan, zarandean, te avientan en otro lugar, no va a ser procesado ese grano que va a caer, se va a perder. Tiene que ser procesado en la era. Tenemos que recordar nuestra posición en Cristo. ¿Y por qué nuestra posición? Para que por más duro que sea el proceso, yo recuerde, yo con Cristo estoy en lugares celestiales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debo reconocer mi posición, porque solo así puedo reconocer que esta leve tribulación momentánea va a producir un glorioso peso de gloria. Cuando siento que esas situaciones vienen, pero sé que son temporales porque estoy posicionado en Cristo. Estoy en lugares celestiales con Él. Entonces, que yo esté en esa posición con Cristo no quita que no pueda ser trillado, aventado y zarandeado. Jesús tenía muy clara su posición como hijo de Dios. Y no por eso dejó de ser trillado, aventado y zarandeado en la cruz. Y antes de la cruz, todo lo que aconteció en esa fatídica noche y mañana. Segunda característica, debe estar expuesta al viento. Lo que hemos hablado, para el proceso de aventar y que se lleve la paja tenía que ser lugar con mucho viento. Entonces no podía tener montañas alrededor más altas, no podía tener murallas alrededor. Por eso no era un lugar encerrado, porque perdería el sentido, no era un granero, porque ahí avientas y pues todo vuelve y cae. Eran lugares donde estuvieran expuestos al viento. Tenía que estar expuesto. Entonces esto nos habla de nuestra disposición para los procesos espirituales, para poder crecer, avanzar, para poder cumplir el proceso que el Señor quiere. Se requiere de mi disposición. ¿A qué? A exponerme al viento del Espíritu, a lo que el Señor quiera llevarse de mi vida. ¿Cuál es el tema? A diferencia del trigo, nosotros nos aferramos. Y el Señor me muestra un área de mi vida, algo en lo que estoy botando mucho tiempo, algo que se está llevando mis energías. Y no es que sea malo, pero me está quitando tiempo de otras cosas valiosas, de mi familia, de mi congregación, del tener tiempo para hacer y hacer discípulos. Pero me aferro a estas cosas. Me aferro al dolor. En Salmo 139, 23 al 24 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Otra versión dice mis pensamientos. Ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? ¿Qué está diciendo el Espíritu por medio de este salmo? Que venga el viento. Escudriñame. ¿Qué es escudriñame? Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis inquietudes. Está prácticamente diciendo también, aviéntame. ¿Sí? Llévate lo que deba ser llevado. Entonces está hablando de una disposición del corazón, de estar dispuestos a exponernos delante del Señor. Porque de nada sirve ir a la era y ser trillados si me voy a aferrar. Voy a alargar el proceso. ¿Y por qué esta trilla dura ya tantos años? Porque sigues aferrándote a la espiga, a la paja, a lo que no conviene. Pero cuando te sueltas en las manos del Señor y le dices, escudriñame, oh Dios. Ay, no hay nada que escudriñar. Yo conozco mi corazón, está bien. Los equivocados son ellos. Es que usted también estaría así si le hubieran hecho lo que me hizo esa ta. Sí, tu corazón está re bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por eso debía estar expuesta al viento. Entonces para que el proceso se cumpla,
y de buena manera debemos estar dispuestos. Y en muchas ocasiones pasamos los procesos, pero nos cerramos. Cerramos nuestro corazón, no permitimos que se abra nuestro corazón. Personas que están en una enfermedad terminal, en temas de este estilo, con mucho dolor, y les hablamos del soltar. Perdona a ese familiar, perdona a ese hijo. Dicen, no, nunca. Y no lo digo tanto en broma, sino en serio, en la tristeza. ¿Cómo se sentirá el Señor? Nosotros de padres, ¿cómo nos sentimos cuando nuestros hijos dicen que no quieren perdonar que esto? Uno siempre busca que sus hijos se perdonen entre ellos. Y la persona está en su proceso y en vez de abrirse y disponerse, se cierra. No, porque como me pasó esto, entonces se vuelve la excusa para encerrarme en mi dolor, en mi rencor, en mi ira, en esto, en vez de usarlo para decir, Señor, ¿qué había de paja en mi vida? De pronto, ¿qué era paja en mi matrimonio? Creía que todo estaba bien, pero nos tratábamos mal. Nos acostumbramos a hablarnos feo, nos acostumbramos a pedirnos las cosas a las patadas. Pero pues como seguíamos ahí juntos, como que todo estaba bien. Y a veces vienen situaciones que exponen eso. Y hay la oportunidad nuestra de pasar esos procesos exponiéndonos y diciéndole, Señor, escudriñame, ¿por qué pasó esto? Esta situación, escudriñame, Señor, ¿por qué está aconteciendo esto? La tercera característica, debía tener un suelo rocoso, que ya lo hablamos, ¿cierto? Con mucho calcio, en el caso de Israel. Esto nos habla de nuestra fundamentación. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Mi fundamento es Jesús. Dile a la persona que está a tu lado que se note. A mí son personas que dicen, yo creo en el amor. Y uno dice, sí, se nota. Sí. Y están ahí y hablan de la espiritualidad, incluso mencionan de pronto a Jesús y demás, y están en un grupo, en un devocional o en alguna reunión. Pero lo que sale de la boca va cargado de rencor, amargura, que no es coherente con las palabras que está diciendo. O sabes que habla de la importancia del perdón, pero no ha perdonado a aquella personaje en la congregación de hace años o hace esto. ¿A qué grupo de amigos va ella? Bueno, es que es para yo no ir allá porque, no. Evitar problemas. Cuando teníamos los dos cultos, entonces había personas, en serio, pasa. Y la persona que está a tu lado, pasa. No voy al culto de los sábados porque va Julanito, yo prefiero el domingo. Y justo Julanito llegaba el domingo, y el Señor queriendo hacer una obra. Pero su fundamento, ¿cuál es? ¿Julanito? ¿Julanita? ¿Han visto personas que escudan su desorden porque la hija del pastor lo hace? No son cristianas, son hijas de pastorianas. No sé ni cómo se diría. Seguidoras de los hijos de los pastores. El hijo del pastor. Y ahí aplica Primera de Abuelas 1:3. Mi hijo, si la hija del pastor se tira por una ventana, ¿usted va a salir corriendo a tirarse? No. Entonces hay personas cuyo fundamento no es el Señor. ¿Y cómo se nota eso? Por lo que hablan, por sus acciones, por cómo justifican lo que hacen. Pero el pastor lo hace. Pero el líder de mi grupo también hace esto. ¿Y? ¿Eres seguidor de Cristo o eres seguidor de esa persona? Primera de Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuarta característica, debe tener conexión con el campo y el granero, porque la era es un lugar de paso. El lugar de trillado, de aventado, de zarandeado, de la prueba, del juicio en muchas ocasiones, es un lugar de paso. Por eso, cuando iban a ser llevados, exiliados en Jeremías, Israel por su desobediencia, y el Señor dice, los van allá como al trigo, les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Aplica condiciones y restricciones, no válido con otras ofertas. Nos vemos en 70 años.
Sí, o sea, les dice esa promesa que se iba a cumplir 70 años después. Y hoy en día nosotros la utilizamos para, ay, sí, me va a ir bien hoy en el trabajo, gracias a Dios. Cuando era una promesa para el juicio. Entonces, ojo, si el Señor te estaba dando esa promesa. Señor, ya no quiero esa promesa. Alguno por ahí dirá, Señor, ya no quiero esa promesa. Ya no quiero que me des esa palabra tan bonita. Era temporal. Aún esos 70 años para el Señor era temporal. Y les dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Esto es temporal. Entonces, ¿cuán importante es esa conexión con el campo y el granero? El campo de donde se cosechaba y el granero hacia donde iba el grano ya procesado. Esto nos habla de nuestro propósito. Que no debemos olvidar que el propósito no es ser zarandeados, trillados, pasar por pruebas, por tribulaciones. No, ese no es el propósito. El propósito es ser como Cristo. Y estas situaciones a veces revelan en nuestras vidas lo que somos y lo que no somos. Y son situaciones donde se revela nuestro carácter y es formado más Cristo en nosotros. O se revela nuestra inmadurez en la era. Hebreos 2 del 10 al 11 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, o sea, a Jesucristo. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, o sea, nosotros, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es otra de mis escrituras favoritas, de mis escrituras más hermosas que veo en la palabra porque habla de nuestra identidad. Muchos de nosotros vemos el tema de ser hijos de Dios y es como que, ay, no me siento tan hijo de Dios, hoy me siento menos hijo de Dios. Nos avergonzamos de nosotros mismos y dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mira que a tu lado, Jesús no se avergüenza de ti. Tu papá, tu mamá se podrán avergonzar, pero en el Salmo dice, aunque tu papá y tu mamá se avergonzaren, con todo el Señor te recogerá. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, Él ya ha visto nuestro peor día, nuestro pecado más grande y dio su vida por nosotros. Y fuera de eso dice aquí en Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Qué amor más grande! Donde yo no, ¿sí?, quiero acordarme de lo que he hecho, de lo que hice. Donde nosotros a veces pasamos días diciendo, no, ¿por qué reacciona así? No lo hubiera dicho y esto y uno con una vergüenza. Y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces no se nos debe olvidar el propósito, no es quedarnos ahí en esa prueba. Hay un propósito mayor, ser como Jesús, ser esa familia de Dios. El Señor nos está formando, nos está puliendo para ser más como el Hijo, como Jesús. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Porque ¿para qué es el proceso del trigo? ¿Para qué la harina a la final? Para alimentar a otros. Entonces no es para nosotros mismos, no es para nosotros vernos bonitos, es para otros. Para darle la gloria a Dios y ayudar a otros. Para hacer alimento para otros. Y la quinta característica y última, debía estar la era al alcance de la comunidad. No podía estar por allá en un bosque, en una montaña, sí, muy bonita y todo, y con la piedra perfecta, pero allá escondida, lejos de todo, tenía que estar cerca de la comunidad. Ni muy cerca ni muy lejos. Así como la construcción de aquí al lado, está muy cerca, ¿sí? Porque igual el trillado, todo el proceso del trigo era ruidoso. Entonces estaba cerca de la comunidad, ni muy cerca ni muy lejos. ¿Pero de qué nos habla esto? De nuestra comunión, nuestra común unión como iglesia. En 1 de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es una señal de que una persona está en luz? Que tiene comunión con otros.
Y no es tan solo congregarse, porque yo puedo venir a este lugar y no tener comunión con nadie. Llego tarde, me voy temprano. ¿Con quién tuve común unión? ¿Con quién alcancé a saludar, a compartir un cafecito, algo? Una palabra de aliento. Por eso a veces cuando insistimos en dile a la persona que está a tu lado, es provocar esa común unión, aun cuando decimos los chistes flojos y se ríen por pura misericordia y gracia, ¿sí? Y ahí estamos compartiendo un momento de gozo con la persona que está a nuestro lado, pero por eso insistimos en los grupos, en otros espacios de crecimiento, para que haya esa común unión. Entonces, por eso los profetas modernos, entre comillas profetas, entre comillas modernos, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas estas personas que avalan mucho por estar lejos de una congregación, estar lejos de otros. Yo tengo mi fe con Dios y no me juzguen que Él no me juzga. ¿Qué? Él es el juez. Hay un día en la Escritura que se llama el día del juicio y el que va a estar de juez es Jesucristo. Entonces cuando una persona dice Dios no me juzga, no conoce quién es Dios. No sabe lo que está hablando en ignorancia. Él es juez justo. Y hay un día determinado, que Él mismo lo determinó, que se llama el día del juicio. Entonces, ojo, porque a veces repetimos lo que escuchamos en películas, en la cultura, y no tiene nada que ver. Pero hay un tema de individualismo, y el Señor habla siempre de comunidad. Y aquí en 1 de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es una señal de oscuridad? Que nos aislamos de la congregación, que nos aislamos. Entonces son 5 características que debía cumplir la era, que podemos ver que son parte de nuestro proceso de procesamiento en el Señor. Si queremos el fuego del cielo, debemos pasar por la era de la entrega y sacrificio. Muchos quieren y queremos el fuego del cielo y que manda, Señor, tu fuego, pero no hay sobre qué caiga. Cuando esa era de Ornán se convirtió en el altar del sacrificio, colocaron bueyes, colocaron animales para que fueran sacrificados. Y vino fuego del cielo, porque había una entrega y un sacrificio. Cuando vienen pruebas a nuestras vidas, llámese, nos sentimos trillados, que nos está pasando algo por encima, nos sentimos aventados al aire y que nos quitaron el piso, nos sentimos zarandeados, donde decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más debe pasar ahora? Son oportunidades para que salga y sea quitado lo que no es. Y podamos voltear nuestros ojos al cielo y decir, Señor, solo te tengo a ti. Y te necesito a ti y la comunidad. Porque el Señor no nos ha dejado solo, nos ha hecho parte de una comunidad. Y podemos decirle a personas en la comunidad, estoy pasando por esto, ora por mí, ora conmigo. Por favor, estén orando por esta situación en mi vida. Y esa situación se vuelve una entrega y un sacrificio. Y luego lo que viene es el fuego del Señor. Por eso en Romanos 12, 1 y 2, mientras va pasando alabanza, por favor, los invito. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Que presenten sus cuerpos como ¿qué? Como sacrificio. Ay, el Señor ya no quiere más sacrificios. Pues habla con el Señor que escribió Romanos 12, 1 y 2. O se equivocó el apóstol o te equivocaste tú en tu interpretación. Yo creo que hay más posibilidad de que nos hayamos equivocado nosotros que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. La transformación requiere sacrificio. Por eso, para poder convertir esa montaña en un altar del Señor, se requirió sacrificio. Para convertir esa era, que era de trillar, de aventar, de zarandear, en el templo para Dios se requirió un sacrificio.
Y para convertirte a ti y a mí en la casa de Dios se requirió un sacrificio. Y para procesar y sacar aún más fruto y más de la imagen de Jesús en tu vida y en mi vida, se van a requerir algunos sacrificios. Pero vale la pena si el objetivo es ser más como Jesús. Que las personas te puedan ver y ver más de Cristo en ti y a través de ti. No reacciona como los demás reaccionan. Hay algo en ella, hay algo en él del amor de Dios, del gozo. Está en esta situación, pero no pierde esa sonrisa. Es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y es todo lo que se da cuando pasamos por esos procesos delante del Señor. Entonces el proceso, sea cual sea por el que estés pasando, los que están conectados, no es el fin. El fin es ser como Jesús, pero la transformación requiere sacrificio. Algunos sacrificios van a ser para otros tontos, pero a ti te va a costar lágrimas y vas a sentir como que fue la vida misma. Nos reímos y demás de cosas vanas, de lo que vemos, lo que escuchamos, pero ¿cuánto nos cuesta soltarlas? ¿No será que las estamos abrazando tanto que ya no lo vemos porque lo justificamos? La transformación requiere sacrificio, y si queremos el fuego de Dios, requerimos poner el sacrificio en el lugar adecuado y que el Señor complete su proceso en nosotros. Quiero invitarnos a que nos pongamos sobre nuestros pies para que podamos orar entregando todas estas cosas delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por los procesos en los que estamos, Señor. Cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra congregación, Señor, aún nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra nación, Señor. Sabemos que hay procesos de formación, procesos de juicio, pero donde buscas sacar lo mejor del grano, Señor, de tus hijos. Te pido, Padre, para que ninguno, Señor, de nosotros se pierda, Padre, de completar el proceso, Señor, por el que tú nos tienes, y por completar ese fruto hermoso que tú quieres sacar en nuestras vidas, Señor. Sea ahora, sea en unos días, sea en unas semanas, sea en unos meses, sea en 70 años, Señor. Sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal, Señor, para dar un futuro y una esperanza, Señor. Pero sabemos también que el pecado acarrea juicio, pero también que hay procesos de maduración para hacer mejor al grano. Y no queremos encasillar, Señor, nuestras vidas, Padre, en ninguna de estas categorías, sino presentarnos delante de ti y exponernos, Señor, como ese lugar abierto donde puedes soplar tu espíritu, Señor. Venimos a exponer nuestras vidas, Señor, y a decirte: aquí estamos, Padre. Muéstranos, Señor, en qué proceso está nuestra vida, nuestra familia, Señor. Muéstranos, Padre, la obra que tú estás haciendo. Te pedimos para que tu Espíritu Santo sople, Señor, y se lleve, revele lo que es paja, lo que no tiene peso, lo que estorba la obra que tú quieres hacer con todos y cada uno de nosotros, Padre. Nos exponemos delante de ti, Señor. No queremos huirle a tus procesos, Señor, porque sabemos que eso generaría inmadurez, Padre. Si el trigo no fuera a la era, si se quedara en el campo, va a crecer, pero luego va a empezar a secarse, a pudrirse. Se lo van a comer las aves, se va a volver silvestre, va a morir, va a ser destruido.
No queremos que ese sea nuestro fin, Señor. Queremos ser formados a la imagen de Jesús. Por eso te pido, Padre, para que en medio de los procesos, Señor, el propósito eterno de ser más como Jesús, Señor, sea lo que nos dé la fuerza para continuar adelante. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tú eres nuestro Dios, Señor, y que tú tienes el poder y la capacidad para sacarnos aún del horno más violento, del fuego más abrasador. Pero que aún si no lo haces, Señor, tú continúas siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de nuestras vidas, Padre. Y nos exponemos delante de ti, Señor. Exponemos nuestro corazón, exponemos, Señor, nuestra alma. Te decimos, muéstranos, Señor, aquello que ha entorpecido tus procesos en nuestras vidas, Señor. Porque no queremos nada que no sea Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos a lo que nos hemos aferrado y nos presentamos, Señor, delante de ti, Padre, para que continúes tú haciendo tu obra y tu proceso en cada uno de nosotros, en tu iglesia, Señor. Y nos unimos en esta alabanza declarando, Señor, que tú eres el que nos lleva a esos procesos, Señor, donde a veces incluso sentimos que fallan nuestros pies, que hemos sido aventados. Pero que aunque nosotros fallemos, tú no fallarás. Y tú has venido a limpiar completamente el terreno. Y te damos gracias por eso, Señor, por tu gran amor y porque no te avergüenzas de nosotros. Y vienes a limpiarnos, no para señalarnos, sino para sacar el fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Continúa haciendo tu obra en tu iglesia, en nuestras vidas. Amén.